Asunción Benítez, La otra noche. Se escucha, ¿verdad? El fuego, las brasas, ¿verdad? Pues precisamente alrededor de la hoguera ha querido reunirme mi amiga Maite Martín, escritora, periodista, escritora, una mujer amante al 100% de la literatura, de cualquier género, creo yo. Pero en esta noche especial, en este 31 de octubre, noche de los difuntos, noche donde celebramos los finaos, noche de Halloween, vamos a reunirnos con 5 maravillosos amigos, 5 grandes escritores, expertos también en el género de literatura, de terror. Incluso van a tener la capacidad de llevarnos a lugares mágicos, especiales. ¡Qué maravilla! Nuestra querida amiga Maite Martín me propuso hace algunos meses una tertulia de estas características, y a mí, como todas estas cosas me encantan, le dije, pues sí, amiga, y gracias por hacer que esta noche sea mágica, diferente y nos asustemos un poquito. Maite Martín, bienvenida nuevamente a La otra noche. Hola, ella se ríe. Buenas noches, Asun. Tú sabes que yo, la risa siempre va conmigo, siempre. De verdad. Forma parte de mí. Sí, hay que sonreír, ¿verdad? Siempre, ante todo. En la vida hay que sonreír, que eso te da como dicen, buenas vibras, ¿no? Buenas vibraciones. Y en noches como esta también, porque mejor en noches como esta, ¿no? En que además las castañas y el ron no va a faltar. Y el anís. Esta noche sobre todo, ¿no? Esta noche mágica, yo creo que es una de las noches más mágicas del año, ¿no? La verdad que hablar de literatura de terror sobrecoge, pero que más que menos nos apasiona, ¿verdad? Este mundo del terror, del misterio, del suspense. Nos apasiona, sí. Hombre, a mí, por ejemplo, yo se los comentaba a ellos antes, el hecho de que no me gusta clasificar los géneros, ¿no? A mí, la verdad que la literatura es la novela, la prosa, poesía, novela, teatro. Me gusta no clasificar. Pero bueno, creo que es un género que nos gusta a todos, como tú bien dices, porque tenemos ese morbo, es innato al ser humano, y yo creo que es algo que nos atrae. Y por eso pues te propuse este programa y he traído a la gente que he traído. Que no me gustaría que les presentemos sus biografías, porque yo creo que eso cualquiera lo puede buscar. Sí. Siempre lo digo cuando estoy con un escritor, eso lo puede buscar en Google. A mí me gustaría presentártelos por emociones, ¿no? Las emociones que a mí me producen estas personas, ¿no? Ay, qué bueno. Te cuento, pues en primer lugar está Leandro Pinto, que lo tengo enfrente. Leandro es argentino, pero lleva viviendo ya unos añitos aquí con nosotros, desde 2002 creo, más o menos, ¿no? Correcto, sí, 2002. Y bueno, pues Leandro maneja muy bien la palabra, y yo creo que es una de las personas que controla mucho el tema de la novela de terror. Sin rayar en el gore, que es una cosa que a mí no me gusta mucho, pero bueno, tiene también su atrevimiento, ¿no? A mí Leandro me gusta, por ejemplo, porque tiene personajes femeninos muy fuertes, y yo como feminista es algo que reivindico, y Leandro tiene personajes feministas bastante fuertes, por eso quizás pues era una persona que yo sabía que esta noche tenía que estar en este programa, ¿no? Aparte de su talento literario, pues eso que me motiva. Siguiente compañero al lado de Leandro está Luis Enríquez. Luis es un gran asesino. Tengo que reconocer que es un gran asesino. Además los ha buscado, pero vamos, los ha buscado. Lo adoro, a Luis lo conocí de casualidad y certamen erótico. En un certamen, efectivamente, yo era jurado de un certamen erótico y él participaba, se quedó segundo, recuerdo perfectamente que yo le voté como segundo en
en ese certamen, y a raíz de ahí pues contactamos, ¿no? Y bueno, le presenté su primer y único libro editado ahora mismo en el mercado, pero que bueno, que tiene obras por ahí. Y además, mi última novela, la forma de asesinar a mi protagonista, me la dio él, con todo tipo de detalles. Por eso les decía que es un gran asesino, que sabe matar muy bien. Sabe muchísimo de anatomía, es veterinario y sabe muchísimo. Y toxicología, que es lo que maneja. Entonces, pues esos conocimientos le ayudan mucho al mundo literario. María Hidalgo, nos conocimos casualmente también por las redes. Y bueno, ella hace más bien poesía, aunque empezó con prosa. Y bueno, emotivamente también tengo una relación con ella especial porque siempre dice que empezó a escribir por otro chico, Francisco Rodríguez y yo. Sí. Y eso pues siempre hay que tenerlo en cuenta. Sí. Y hay que invitarla para que le haga una propaganda y publicidad. Sí. Y bueno, ha escrito un libro, el último libro que tiene ahora mismo en el mercado, también pues nos habla de miedos y terrores. Entonces creía que era bueno estar aquí. Y por último y no menos importante, a mi queridísima Martina Villar, que bueno, Martina se trajo la colección completa. Qué maravilla total, dice. Es una escritora que adoro, que quiero muchísimo, que también tiene mucho talento y que aunque parezca que no escribe terror, porque ni ella ni yo somos del género, realmente, a veces algunos de sus relatos y de sus textos dan mucho miedo. Sí. Sí, da mucho miedo. Vamos a intentar bajarle un poquito el micro. ¿Cómo lo bajo? Sí, Maite, vale, estupendo. Y acercarte también para escucharte mejor. El último libro que publicó de Caperucitas, Lobos y Pastillas, pues te puedes imaginar un poco de qué va, ¿no? También con un corte también muy feminista y muy manada. Entonces, muy manada. Bueno... Son, pues eso, personas que yo creo que teníamos que estar aquí esta noche. Ya les digo, yo no es el género que más me gusta, pero como tampoco me gusta hablar de géneros, sino de novelas, creo que todos los que escribimos de una forma u otra, por ejemplo, a mí que me encanta el género negro, creo que a veces se mezclan, ¿no? El género negro con el terror. O sea, no podemos desligarlos, ¿no? Y ahora pues lo comentamos todos, pero yo creo que no se pueden desligar. Hay grandísimos escritores que están considerados de género negro que causan terror, es decir, que dan miedo, ¿no? Sus textos. Y muchas veces no miedo, lo que yo decía antes, el gore, que no me gusta mucho eso de mucha sangre, eso no me gusta, pero a veces hay escritores que te describen un asesinato que en sí no es el asesinato lo que da terror, sino el pensar cómo el ser humano puede llegar a matar de esa forma, ¿no? Cómo es capaz de cometer un ser humano ese tipo de asesinatos. Por lo menos a mí eso es algo que me aterra, ¿no? Y últimamente hemos visto cosas y casos terrible. Y noticias, a veces la realidad supera la ficción, ¿verdad? Muchas veces. Siempre, casi siempre. Qué alegría tenerles, de verdad, qué buenos amigos. Me ha buscado Maite para compartir esta noche, esta temática, literatura y Halloween. Y una pañoleta. Venga, habla, que tiene unas ganas ya. Yo no. ¿Cómo que no? Qué maravilla, de verdad. Y qué buena literatura tenemos, ¿verdad? Qué grandes escritores. Canarias está cargado de grandes escritores. Cada día conocemos a más y más personas que optan por escribir. A veces nos resulta complicado. Digo, Dios mío de mi vida, ¿cómo tengo tantas y tantas y tantas ideas? Utilizamos el diario, porque me decía un escritor, un amigo nuestro, Cristian Santana, dice, qué importante es el diario. Mucho. Qué importante ha sido el diario en nuestras vidas para ir anotando todas nuestras vivencias y demás, porque eso forma parte de lo que en un futuro a lo mejor podrás escribir y demás, pero a mí me han dicho, escribe tú, digo, no, que escriban otros, yo prefiero que vengan a hablar al programa. Podrías acompañarnos aquí con tus letras. Bueno, Maite, ¿no? Martina. Yo cuando alguna vez cuéntame cositas. Doy talleres de escritura, ¿se me oye bien? Perfectamente. Ser tan chiquitita y el micro un poco para arriba. Yo a veces cuando doy talleres de escritura, justamente digo eso, mis talleres no se hace literatura. Literatura es otra cosa y escribir. O sea, hay que diferenciar literatura y escribir. Exacto, y entonces yo siempre animo a que empiecen con un simple diario o con una carta.
porque eso te va a facilitar describir y emocionarte. Y si tú te emocionas a las demás o a los demás. ¿Por qué? Porque yo siempre digo que hay que escribir desde la verdad. La verdad, aunque sea mentira. Yo creo que quienes escribimos somos los mayores mentirosos del universo, ¿no? ¿Tú crees? Porque la Sí. fantasía, Bueno. claro, No, a ¿sí? través de tú puedes tener una realidad y si no se convertiría O en lo- un ensayo. Y a través puedes de esa transformar, realidad a lo tú la mejor. transformas. Si tú la Exacto, transformas, sí. tú estás tergiversando, de alguna manera tú estás Bueno. mintiendo. Eso no es malo. Porque claro, la gente dice, qué mentirosa. No, yo no te hablo de la mentira para hacer daño. Yo te hablo de la mentira para fantasear, para imaginar, para inventar. A veces, yo no soy poeta, pero me encanta la poesía, leo muchísima poesía. Yo creo que es uno de los géneros más difíciles que hay. Y entonces, en la poesía, si tú dices, y bueno, ahora que estoy lanzando, a mí me tienes que poner el freno porque si no me quedo con el programa. No te preocupes. Yo con la poesía, por ejemplo, te puedes preguntar, bueno, y para hacer poesía, ¿desde qué realidad lo haces? ¿Desde la tuya propia? Perdona, bonita. Tiene que ser desde la de cualquiera. Es decir, tú te tienes que poner en los zapatos de cualquiera para tú expresar algo. Tanto sea desde la poesía, tanto sea desde la narrativa. Si yo estoy haciendo un cuento, un relato, un texto corto, o una novela, que es lo que yo trabajo, menos poesía lo trabajo todo, y de cualquier género, porque a mí tampoco me gusta poner género. Yo creo que dentro del terror hay erotismo, hay sensualidad, hay romanticismo, hay un romanticismo enorme, enorme. ¿Hay humor? Hay Siempre. mucho Hay humor. humor, Sí, hay sí, sarcasmo, Negro. hay ironía. Negro, pero humor. Hay humor. humor, Claro. negro, pero hay humor. Entonces, todo ese tipo de cosas son a fin de cuentas las que nosotros lo que nosotros vivimos. Yo creo que siempre se tiene que partir de una realidad. A mí me hace mucha gracia cuando la gente dice no ficción, pero si ficción es todo, bonita. Ficción es todo. O sea, desde el momento, incluso los periodistas, ustedes, cuando van a desarrollar una noticia, nunca será esa realidad. Por eso es muy difícil ser objetivo. Tú sin querer vas a imprimir tu emoción, tu sensación, tu pensamiento. ¿Por qué? Porque si no sería una tortuga, sería un pez. Es absurdo. Todo lo que leemos tiene que conducirnos a alguna parte. Yo ahora a María justamente le estaba diciendo, y cada vez lo tengo más claro, yo dejaré de escribir porque la lectura me roba tanto tiempo y la amo tanto que yo no tengo tiempo para escribir. Ay, pero es que a mí me gusta más escribir. Claro, y a mí también. A mí me gusta más. Si por gustar, si tú me das a elegir, me quedo contigo. Sí, gracias. Si tú me das la música y yo, vamos unidas. Si me das a elegir, siempre me quedaré con la escritura. Pero si quiero crecer como persona y tener respeto hacia las lectoras y hacia los lectores, yo tengo que leer. Yo me paso la vida leyendo. Yo he Claro, es que- contado para venir aquí, en estos 10 meses llevo 85 libros. Y dice, hombre, ¿tú lo vas enumerando? No, perdona, yo lo tengo que poner en un blog, lo escribo, porque si no, se me olvidan. Entonces, para mí es fundamental. Hay algo que tenemos en común, tres de los que estamos aquí, que somos Martina, Leandro y yo, que los tres damos talleres de escritura. Y yo creo que de los manera tres... voluntaria. Bueno, creo yo que soy los profesora tres... de literatura. Sí, también, pero me refiero a talleres No, sí, de sí, sí. escritura, que además una de las cosas que siempre decimos y obligamos a la gente es a leer. O sea, yo creo que Leer. eso es básico. Humor. Luis tiene humor. Háblanos de tu humor en tus para que cuentes No, algo. bueno, porque no sé si es humor, en es realidad. negro, porque sí. A ver, tiene un humor, sentido- hombre, con todo lo que nos ha descrito Sí, a ver, Maite. el terror que- es que el terror es un género muy difícil, en mi opinión. Muy Es decir, difícil. manejarlo con maestría y sentir los muy, pelos de la espalda de punta cuando lees algunas cosas es muy complicado. Sí, y sí, sí, sí. hay autores que lo consiguen, pero yo ni lo pretendo, es que ni siquiera lo pretendo. Entonces escapas por la fácil, que es pues reírte de la muerte en su cara, generalmente. Y suele funcionar porque en realidad son miedos tan primitivos y tan comunes a todos que en realidad ese tipo de humor le hace gracia a casi todo el mundo.
porque cuando tú consigues trivializar un poco el miedo de una situación difícil, o consigues, digamos, de alguna manera darle la vuelta a una situación que es adversa para ti, pues al final la risa es siempre el primer mecanismo de defensa. Y si eso lo llevas cuando el humor negro lo llevas un poco al ridículo, o sea, cuando lo llevas ya un poco ya, digamos, al extremo, pues yo creo que es una herramienta que funciona bastante bien en los textos. Sí, que... Nosotros incluso vamos a leer esta noche algunos párrafos de esos libros de todos los invitados que nos has traído gustosamente, querida Maite, de verdad. Fíjate, hablaba de esa perspectiva, ¿no? De llevar a lo mejor la muerte, intentar con la muerte sonreír. La verdad que a veces es tan complicado, ¿no? Pero para eso tiene ellos, ustedes, esa habilidad, ¿no? De poder transformarlo todo. Qué bueno, ¿no? ¿Nos reiremos con alguno de los textos que nos vas a relatar? No creo, sé. ¿no? Yo creo que esta noche esta noche creo que no. Yo creo que no. Confío en que no, tratándose de la noche, que... Yo creo que Leandro, el tema de la muerte, qué noche mejor que esta para tratarlo, que es el día Sí. mañana es el día de difuntos, y no hay otro género más apropiado para esto, porque la muerte al final es el concepto troncal y fundamental sobre el que pivota todo el género de terror. Sí. O sea, al final casi siempre hablamos de la muerte, de cómo evitarla, de cómo producirla, de cómo volver de ella. Es un terreno desconocido para todos, un terreno muy especulativo sobre el que nos hemos hecho muchísimas veces un montón de preguntas, y al final terminamos entendiendo que la ruta para acceder al misterio, al arcano, o para intentar elucubrar qué es lo que hay detrás de esa puerta, termina siendo la ficción. Que antes hablaba Martina de lo que es la ficción y hablaba de mentira y verdad, ¿no? Y a mí cuando me preguntan qué es la ficción, creo que es la verdad dentro de la mentira. Sí. O sea, es la forma en la que el autor, a través de las mentiras, termina desnudando su verdad y sus miedos. Y coincido con Luis en que es un género muy complicado, porque al final no todos nos asustamos con lo mismo. O Claro. a no todos nos da miedo lo mismo. Entonces, Efectivamente. ¿cuál es el recurso? Al final hablar de lo que a ti como autor te da miedo, de lo que a ti te asusta en la vida, o de las posibilidades que puedas encontrar tras esos vericuetos narrativos que te propongas narrar. Bastante subjetivo. Claro. Sí, para eso el relato corto, pues, aquí sobre todo casi todos tenemos relato corto, ¿no? Para eso el relato corto es una herramienta maravillosa. Bueno, yo me traje una novela para Más leer. allá de la novela, que la Tuyo no es corto. La novela lleva un arco argumental más Gracioso. complejo. El relato corto te permite, lo que dice Leandro, ¿no? Te permite explorar tus miedos, deseos, lo que tú quieras digamos, de una manera muy corta, muy sencilla, muy directa. Y yo, por lo menos, mi experiencia con el único libro que tengo publicado fue una terapia. Sí. De hecho, cuando lo he publicado tuve hasta miedo. Digo, ¿Sí? o sea, si mi madre va a leer esto, voy a tener un problema, claro, porque al final al principio yo lo cogía como una terapia. Pero es lo que dice Leandro, te desnudas. Nos refugiamos en lecturas y en algunas claro. cosas en la vida como terapia, yo creo que sí, ¿verdad? Sí, vamos, Casi desde luego. siempre. Muchos de mis miedos, de mis alegrías, de mis deseos, de mis decepciones están escritas ahí. Están escritas. Sí, sí, Fíjate, yo tengo incluso colaboradores, tertulianos del programa que vienen al programa como terapia. Sí, me lo han dicho. Esto es una terapia porque aquí Lo sueltas todo. Al tú, digamos, mezclar todo, Pero al margen la de eso- ficción con la realidad, creas ahí una amalgama de cosas que, salvo alguien que te conozca muy bien, no sabe. Pero termina siendo catártico. Pero o sea. termina siendo Muy catártico. Yo, por ejemplo, uno de los miedos más viscerales que tengo, Sí. espero que no haya ninguno en la mesa, es el dentista. Para mí, Ay, qué horror. Oye, me gustaría el dentista para mí es un personaje literario, es una cosa que me da pavor. Pero es verdad. Yo no les tengo miedo a ninguno. Ah, yo no. Nada, para nada, ni yo. Si me alivian el dolor, mira lo que La haga única falta. forma que tuve de Pero es exorcizar el verdad. miedo al dentista fue escribir un relato sobre un dentista dentista. sádico que arranca dientes. Pero es verdad, son personajes que aparecen siempre en, Sí, y por en las más, películas. Y por más de- atento y por más buen rollo que tengas con un dentista, que se te, Ay, no, no, que no, se no. te acerque el tío con la pinza ahí en la Total. boca, da un Ay, mal yo rollo. no, para mí no. Yo no les tengo pánico ninguno. ¿No? ¿Qué miedos tienes, Maite? ¿Qué miedos tienes? Bueno, lo sé, pero es que, como decía Leandro, ¿no? Cada uno tiene sus miedos, sus temores. A mí me da más miedo, lo que les comentaba antes, me da más miedo lo que motiva a una persona a matar, a quitarle la vida a otra persona. Eso me da más miedo que otra cosa, ¿no? Los muertos no me dan miedo, es decir, a mí no me dan miedo los fantasmas, no me dan miedo los zombies, no me dan miedo... Maite, ese ¿seguro? tipo- Seguro. Después del relato. Yo creo que Después me del da más relato de miedo Luis. los Los vivos, vivos. ¿no? No, es que Efectivamente. el que género ha realmente- evolucionado hasta tal punto
de que se ha casi, vamos a decir, pasado de moda los miedos antiguos de la literatura clásica, Sí, que eran cierto. el vampiro, el hombre lobo, el fantasma, la bruja. sí. Hoy en día lo que predomina es esta idea de que el hombre es un lobo para el hombre. Para el Ah, pues lo hombre. tenemos todos Como los días. al final el Efectivamente. psico-killer o el asesino humano, o sea, al final hemos llegado a la conclusión de que no hay nada más terrorífico que un ser humano perturbado. Totalmente, el perturbado del verbo. Vaya. Es el título del libro de Luis Enríquez, ¿no? El perturbado del verbo, que es un título increíble. María, María, cuéntanos. María. No. Estar Cuéntanos, María. ensimismada escuchando a los compañeros, qué No, maravilla. porque la verdad que, Sí, sí, que sí. tiene un nivel bastante alto y se ve que nadan bastante bien en su terreno. Yo la verdad que, como dijo Martina y dijo Maite, fundamental lo que es la lectura, leer bastante, un poco para educar tu estilo, que al final es difícil conseguir un estilo personal porque al final tienes un estilo superpuesto de muchos autores, que parece que aquellos autores a lo mejor que han tenido una infancia muy dura, vamos a hablar de Faulkner o Hemingway, que ya desde los 20 años tenían un estilo definido, ¿no? Y normalmente pues tu estilo se va haciendo a través de las múltiples lecturas y no sabes si al final de tu vida vas a tener tu propio estilo. Pero trata de escribir lo más refinado, cuidar el lenguaje, porque al final la literatura es el lenguaje bello, el lenguaje de la creación, y lo que a ti te interesa es pues que la expresión sea cuidada, utilizar la expresión adecuada para llegar al lector. Entonces, mis relatos de terror están basados en hechos reales. O sea, no hay nada inventado. Basado en hechos reales quiere decir que no es que haya pasado así exactamente, pero casi Claro, todo lo sí. ficciona. Entonces, pero claro, eso no significa que tú no puedas crear, jugar con el lenguaje, ¿sabes? Emplear un lenguaje decentemente correcto, u otros autores crear personajes con un perfil psicológico profundo. También se puede utilizar el género de terror de una manera pues creativa y elevada y tener buena crítica, ¿no? Y entonces mis relatos, mi objetivo es recrear, mi reto es que esas experiencias que he tenido paranormales, que son no he visto esas cosas con los ojos abiertos, sino en la etapa de Duerme Vela, que hay muchas teorías de la doble realidad, que ahí hay otro submundo y que hay gente que tiene capacidad pues para contactar, pues si los hombres de negro, que si los fantasmas, que al final el miedo a lo desconocido, ¿no? El miedo, seres, sí, suele ocurrir. o los miedos psicológicos, como por ejemplo el Allan Poe, ¿no? En el cuerpo. Pero estamos hablando nuevamente, mis relatos, los que tengo ahí, son miedos a seres fantasmales, a seres, a presencias, ¿no? Energías. Y entonces, claro, yo, pues, como dicen ustedes, esa forma es una manera catárquica, ¿no? De un poco de evadirte, de sacar de dentro, pues, esa experiencia. Y entonces el reto, al fin y al cabo, que estamos con el tema de la literatura, el objetivo es eso, de crear la atmósfera, hacer los personajes de tal manera que se identifiquen con el lector, crear una atmósfera lo más asequible, lo más cercana, no ya con castillos, mansiones, cementerios o lugares abandonados, ¿no? Y eso, que las grandes películas y libros de terror están basados en hechos reales. El exorcista, el ente, yo tengo un relato ahí que se llama La visitante, que lo describo y es parecido a lo del ente. Entonces, el objetivo es ese, ¿no? De recrear ese personaje, un personaje cercano al lector, con el que se puede identificar, y el entorno paranormal y la situación, como ha ocurrido y cómo se ha evolucionado y cómo se ha desarrollado, ¿no? Hacer que el lector tiemble, llega, o sea, sí. que realmente sienta ese temor, sienta eso, es admirable, ¿eh? Sí. Eso, Pero ahí estoy de acuerdo con lo que dice Luis, de que no es lo mismo una novela que un relato. No. Porque una novela puede ser de terror, pero no va a ser de terror toda La novela, Sí. efectivamente. Habrá muchos pasajes en los cuales es- utilizaremos de antesala Sí, sí, al sí, momento sí. en el que caiga la máscara de realidad y surja el terror. cierto. En cambio, en un cuento
vas al hueso, o sea, vas al tuétano, Claro, puedes ir al tuétano del lector y puede ser el cuento de terror todo el cuento. Casi todos los cuentos que tengo yo no son muy largos, de poquitas páginas, pero he leído los cuentos de Edgar Allan Poe, los de, no sé cómo se llama esta autora, la que escribió La lotería, Shirley Jackson. los de Kra, que son cuentos cortos, son cuentos pero es cortos. increíble, en poquitas páginas te crean unas atmósferas increíbles, pero lo veo, yo admiro su creatividad, admiro su ingenio y su despliegue de fantasía, ¿sabes? Y su dominio del lenguaje, pero suena el lector, ¿sabes? No se lo llegaría a creer. Pero Entonces, fíjate, se trata de lo, que te lo creas, de que ha ocurrido así, de que puede ser... lo triste que es que en nuestro país, y hablo ya más concretamente y viniéndonos a Canarias, que el relato esté tan desprestigiado. Es decir, el relato no está... Mandas a una editorial tus relatos y la editorial te dice, no, quiero novela. Y es triste, ¿no? Porque el relato, el cuento corto, como decía Leandro, ¿no? Concentras todo ahí. Y es una pena, es una pena. Tú como profesora de literatura, que coño, tenemos escritores buenísimos de Habla relatos. bien que estamos en la radio. Perdón. Pero es de noche. Es de noche. Y hoy estamos en el horario de... Uy. Estoy de acuerdo también un poco contigo. Yo tengo publicado un relato que lo ambienté en el edificio rectoral de la Universidad de Las Palmas. Iba sobre Vaya. fantasmas. Wow. Y la mejor crítica que me hicieron fueron una compañera que me dice, ya no me quedo sola por la noche en el edificio. Entonces fue como, wow, o sea... Ese fue con el que ganaste, conseguí, sí, con el que ganaste el... Perfecto, Dice sí, que un sí. relato de terror es bueno cuando el lector lo ha leído y después de mucho tiempo sigue recordándolo. Sí. Como dice Emilio González Denis, nuestro queridísimo escritor, a veces eso es lo que tú dices, ¿no? Haces lecturas que son como una medicina, que te van haciendo efecto a largo plazo, ¿no? Sí. No cuando Sí. las lees, sino después. Y vas Y es perdiendo el cierto. miedo después. Vas perdiendo el miedo. No, No, y a y veces que- los relés Los y relés, sí. descubres detalles que son Exacto, sabrosos sí. y Y totalmente y que luego esos deliciosos. fantasmas en realidad representan nuestro yo, subconsciente. Ese ser libre, sin restricciones corporales, mentales, ni nada. En este caso no, ¿eh? En este caso era malo. Esas visiones. Malo. No, yo creo que a veces lo que hacen es liberar nuestro lado, No, nuestro lado primordial. cuando los ves, por eso te dan tanto miedo, porque representan todo eso. No, y al final somos personas que estamos encorsetados por una serie de restricciones morales, éticas, Cierto. todas las convenciones sociales que atan nuestro lado homínido, nuestro lado primordial. Sí. Y muchas veces a través de esos relatos podemos liberar esa Claro. parte, Se te parte ocurra primitiva que decir llevamos. lo que piensas Claro. y sientes. Porque ¿No? realmente pensamos. Y además Y lo que no positivo, siente. y Es lo que- que no siente y reivindicar. Claro. Es decir, una de las cosas que tenemos los escritores, que yo, vamos, creo que la tenemos que tener siempre en cuenta, es que nuestras letras reivindiquemos, ¿no? Es una forma Es cuando tú fundamental. estás transmitiendo un miedo, estás reivindicando pues lo contrario, ¿no? Claro. Entonces, siempre hacemos reivindicación. Yo creo que es importantísimo. Pero O con- es lo que... ay, Perdón. Lo que ellos comentaban al principio, que también el miedo es una catarsis. Entonces tú Una cuando catarsis. lees un cuento como El Conde Drácula o El Hombre Lobo, el vampiro representa realmente el miedo, la amenaza esa de que te transforme la sociedad desde el exterior, ¿no? Que Que te- llega un momento que ya no eres tú, eres un muerto. Ujú. El hombre lobo también significa eso, ese lado que tenemos maligno y que tenemos miedo de no dominar, también es por eso, es catárquico y lo estamos viendo. Y yo leí algo ahí por ahí de Stephen King que dice que ese horror, ese terror que tenemos ahí, que vemos en esa literatura, ¿no? de horror, realmente es como darle de comer al cocodrilo que tenemos. Acércate más al micrófono. Como el por favor. cocodrilo que tenemos dentro, que le damos carnaza para que no salga afuera. Sí. Porque todos en el fondo tenemos un monstruo sin control, sin límite, y entonces toda esa literatura de horror extremista, al final lo que hace es un poco amansarnos y un poco liberarnos y canalizarnos toda esa, Fíjate que al final, esa ira. al final estos miedos a lo que tú llamas el vampiro, el hombre lobo, no deja de ser el profundo miedo que nos inspira el otro. El otro, ese Cierto. que no somos nosotros, ¿no? Ujú. Sí. La persona que está fuera de nuestro límite corporal, el que tenés al lado, Ujú. sin ir más lejos, es otro, no soy yo. Ujú. Y ahí creo que focalizamos esos miedos, por eso me parece una de las cosas más magistrales que se han hecho en el género
es la revisión de este mito del otro que hizo Richard Matheson en Soy Leyenda. Claro. Cuando en realidad él, que es el humano, termina siendo el otro. Y los otros que son monstruos terminan siendo al final los normales que le ven a él como el otro. El concepto de el ajeno, el outsider, ¿quién es el outsider? ¿No? Es cualquiera que no soy yo. Curioso, Leandro, porque estaba pensando lo mismo que tú. Es curioso. Si me da tiempo, antes de venir, le estaba sugiriendo, le estaba proponiendo, tuvimos una pequeña charla Maite y yo. Y como dije al principio, yo no soy autora de terror, pese a que yo cuando escribo quiero meter todo. ¿Me explico? Es decir, puede haber terror, puede haber erotismo, puede haber sensualidad, puede haber muchísimas Integral, cosas. literatura integral. Sí. Pero en cuanto al terror, sí quiero lanzar, si no ahora aquí porque nos da tiempo, sí una reflexión que seguramente lo habrán hecho ustedes y yo caí hace poco sobre eso. Yo no digo que hago literatura, yo lo que escribo, ojalá llegara a ser alguna vez literatura, yo lo que escribo quiero aprovecharlo como una reacción social, ¿no? Y me explico. Cuando hablamos de terror, siempre estamos pensando, pues eso, en muertos, en fantasmas, en yo voy a crear una situación que dé miedo, ¿no? Todos nos sentamos para crear una situación que dé miedo. Si saltan las lágrimas es porque es verdad que me emociono. Yo me asombro que en la época en la que vivimos, ¿ustedes creen que horror y terror va ligado? No es lo mismo, pero va ligado, claro. Se supone que es sinónimo, ¿no? Pues yo te demostraré que no. Cuando vienen, esto tanto que se habla de los inmigrantes, digo de los inmigrantes porque es un caso muy... Acércate más. Un caso muy... Yo creo que debería afectarnos a todos, ¿no? Después de esa persona, de pasar por miles de puentes, obstáculos, violaciones, frío, calor, no comer, necesidad, miseria, llega a un sitio, tú lo ves a la hora del mediodía, ¿no? En el telediario. Ustedes no sienten terror. Ustedes sienten horror. Es lo primero que decimos. Ustedes Qué sienten horror. horror, ¿no? Qué horror. Vale. Terror no dices, qué horror. Qué horror. Dices, qué Quien horror. siente terror Son ellos. es el tipo, la tipa que está pasando todo eso, ¿cierto? Vale. Y tú sigues comiendo, porque no pasa nada. Pero es que él A veces se nos quitan las o ganas. ella sí que sigue sintiendo las dos cosas. Ahí sí son sinónimos. Terror y horror. Y yo me horrorizo que eso no produzca terror. No, lo que pasa es ¿Me que... estoy explicando? Perfectamente. Porque Pasa que es yo creo la que al final- normalización. No, claro. Es lo que pasa con las mujeres maltratadas, ¿no? Que si yo siempre digo, y espero no ofender a nadie, después de aquí está la policía abajo. Si las víctimas fueran terroristas, perdón, rectifico, si las víctimas fueran tratadas como lo que creemos que son terroristas, porque terroristas es quien las asesina, pues bueno, se encendería todos los telediarios todos los días, a toda hora. Pero como el terrorista que te mata es un conocido, pues ya es normalizado. No solamente es conocido, sino porque ya está normalizado en nuestra vida diaria. Es raro que no asesinen a una mujer. Pero Entonces eso no es terrorífico para nosotros. Sí, pero justamente en el campo literario es un poco lo que decía antes Leandro. O sea, el género ha evolucionado y antes nos daba miedo el hombre lobo y ahora necesitamos otro tipo de cosas. Sí. porque la Otro sociedad- lobo. Sí, Otro lobo. otro lobo, claro, Otro lobo. pero esos lobos que existen ahí, que han existido toda la vida, porque ahora le ponemos voz por Sí. los medios y no sé qué, pero siempre han existido. Sin embargo, eso no nos sirve. Por eso traje la cantidad de libros, porque yo decía, yo la verdad que no sabía dónde me iba, en qué fregado me iba a meter. Maite, ¿no? Ninguno. No, de verdad que no. Maite me dijo, mira No, Martina, que hay ninguno, una entrevista. Y yo dije, pues para adelante. Pero es verdad, no le pregunté. Hace un momentito fue cuando me dijo, no, vamos un par de personas y tal. Le dije, oh, pues entonces no me va a dar tiempo de poner- Una tertulia, una reunión Tienes de razón, porque amigos. estamos muy sensibilizados, pero Estamos eso muy afecta a todo, sensibilizados. afecta desde las noticias, a nada te impresiona, a la gente no le impresiona prácticamente nada hoy día. Claro, pero yo el ejemplo que te pongo es, por ejemplo, con Gabriel García Márquez, un ejemplo, o con Juan Rulfo. Para mí Juan Rulfo es mi maestro y es yo que soy atea, es mi catecismo, ¿no? Lo tengo. Con 2 libritos, porque claro, la gente parece que tiene que llevarse un tocho a su casa para decir, yo, mira cómo lee. No, perdona, bonita, las joyas de la literatura la mayoría de las veces son
Ya, sí, chiquititos, sí. pequeñitos, y en poquitas páginas te digo muchísimo, ¿no? No quiero robarles más tiempo porque esto sí No, que por dura favor, poco, y no, por entonces favor. me vas a traer otro día, nos sentamos aquí. Tú tranquila que volverán. Repetimos, Volverán Repetimos antes como de... la natilla. Repetimos Sí, con creo que- guión. yo creo que en referencia a lo que ella Para dice, criar un poco a lo que el dice hierro. Martina del contacto con la realidad, vamos a ver. La acción voluntaria de crear un cuento de terror tiene que ver con una intención, inconsciente o no, de transgredir la realidad. Totalmente. Siempre queremos transgredir la realidad. Sí. Y el acto de leer un relato de terror o de sumergirnos en una atmósfera de terror, muchas veces es un acto de autoprotección, porque sabemos que los terrores que vamos a encontrar en el libro, que son ilusorios, terminan siendo menos terroríficos que la vida real. La vida. Y que la vida real está llena no solamente de lo que ella comentó, sino de enfermedades, calamidades, un montón de verdaderos horrores a los que estamos expuestos. Y de alguna manera contamos con una seguridad que nunca la vamos a reconocer de que cerrando el libro se acabó el horror. Sí. Claro. Y Ese te horror sientes- en te el que sientes voluntariamente, protegido, claro, además, te sentís ¿no? protegido Dices, "Uy". porque es un horror ilusorio, es un horror Sí. ficticio, y entonces uno casi que se regodea en la entrega Exacto. a esa atmósfera terrorífica porque su misma naturaleza ficticia es lo que te da seguridad. ¿No? Y el contemplar la muerte de lejos, que todavía no nos ha llegado, verla desde fuera, ¿no? Una manera Yo prometo catártica, volver a glorioso. contarlo. Prometo volver a contarlo. El día Pero que eso me muera. lo que yo decía, que suelen ser más profundos los relatos, ¿no? Basados en hechos reales y no sé, que suelen dejar más huella, ¿no? Al final. No, el en impacto la de mente. saber que formó parte de la realidad Sí. seguramente te puede dejar más huella o pensar que cierto. realmente ocurrió, ¿no? Y entonces Sí. decir, bueno, puedo estar expuesto también a esto. Pero que yo creo que todo forma parte de la realidad, ¿no? Es lo que, como he estado hablando todo este rato, a fin de cuentas, la verdad Es lo y que la decía, mentira van es lo que decía, juntas. lo que Ah, decía María. María. Claro, son nuestros miedos, somos Claro, nosotros lo que somos estamos nosotros. creando, lo que que estamos inventando, estamos Claro. viendo algo, es que somos nosotros realmente, son nuestros propios medios, por lo tanto, o miedo, por lo tanto es una realidad. nuestra sangre, nuestra piel. Ujú. Yo quiero escucharles, quiero escuchar Venga. historias. Empezamos por María, por ejemplo. Venga, María. Empezamos por María, porque María tiene cositas interesantes que relatarnos en esta noche mágica, en esta tertulia temática, literatura y Halloween, el mundo de las sombras. ¿Es este? No. Habitan las ánimas. Vamos a darle para atrás, pues la vamos a escuchar. Vamos a escuchar a María en falso directo. Habitan las ánimas en las sombras del corazón de la noche, cuyos gemidos enredados en el calmo viento se aguzan por entre los montes del solitario y apartado pueblo. Retumba, haciéndose eco, el sigiloso silencio de las lúgubres presencias, quebrantado solo por el implorante plañido de los aullidos de los perros, traspasando sus lamentos las hondonadas de los pavorosos parajes del valle. La opacidad y lobreguez de la oscura noche es absoluta. Ya casi la totalidad de sus escasos habitantes reposa en su sueño. Momento en el que los temibles espectros irrumpen en el abismo de nuestra ausente memoria, invadiendo la intimidad de las frías moradas, emboscados en las aterradoras tinieblas, ocultos e intangibles a los ojos de los mortales. En el aire se escucha el grillar monótono de los grillos y distante el silencioso rumor de las turbinas del coche fantasma a su paso por la siniestra carretera de la pequeña localidad. Avistado por varios conductores rezagados, según cuenta la leyenda. Aquel, ante la sorpresa y espanto de estos, se desdibuja en la nada, junto con su faro, el estrépito de sus motores y la negra armadura de su carrocería,
perdiéndose en medio de la neblinosa noche, envuelto en un halo de misterio. En los alrededores del pueblo, colindantes con su presa, son numerosas las lenguas que atestiguan haber atisbado en la distancia, levitando y desplazándose sobre sus tenebrosas aguas, diminutos candiles en los que ondea su antorcha, blandidos por ánimas en pena. Emplazado en mitad del pueblo existe un caserón deshabitado que frecuento en determinada fecha, como la época estival o algún que otro fin de semana. Desde una de sus terrazas puedo avistar y percibir el sordo sonido del aletear de la lechuza en el vacío de la impenetrable oscuridad. No me confieso invulnerable a la intuición de las etéreas presencias de los tenebrosos seres arriba mentados. Entreveo estas volátiles energías y la oscura aureola de su infortunio durante la duermevela. Se adueña el espanto de mi cabal juicio. Me aterra la sola posibilidad de que estos encadenados, cautivos de su maldición, me empujen al mundo de las tinieblas. La pujanza e influencia de su ángel demoníaco es desmedida. Confluyen y se enfrentan nuestros inanes alientos, rasgando el desolado y amargo silencio. Me retienen y envuelven de manera apremiante en el halo y actividad de su maléfico imán, a la vez que pesa sobre mí su ascendente. Pretenden arrastrarme hacia su renacer reseco y atroz, a su maldición. Algunas veces se camuflan entre las sábanas y se deslizan veloces, rectando al igual que si fueran culebras o reencarnaciones de Satán. Se escucha, ahogándose en la oquedad de su muerte, el tembloroso castañetear de mis dientes. En la quietud del dormitorio, blandimos un duelo en el que mi resistencia y coraje consiguen que se agote y extinga el genio de sus tétricas arpas. Me zafo de la escabrosidad de sus garras, tras dicho forcejeo con el luto de sus vacuas inexistencias. Esto sucede a la vez que ilumino la estancia, tras pulsar el interruptor de la lamparilla de la sobremesa, consiguiendo que se esfumen y desaparezcan sus abisales influjos. Se queda todo en un desagradable y áspero susto. No obstante, sus fantasmagóricos semblantes, en los que apenas esboza una gélida sonrisa, continúan vigilantes hasta despuntar el día, agazapado, acechando otro resquicio del sueño para intentar apoderarse de mi alma y despojarla de su hálito vital una vez más. En el duerme ve, la verdad, qué cosas nos imaginamos. Y aquí está reflejado ese maravilloso poema Se en tu entremezclan canal, hechos ¿verdad? de ficción, leyendas Sí. del pueblo, con experiencias paranormales en la fase de la duerme ve. Oníricas casi. Entonces, lo que decía, lo que comentaba al principio, ¿no? Que aquí el reto está en transmitirlo, crear la atmósfera, el vocabulario. Entonces dice, un relatito, una hazaña que la puedes contar en 3 o 4 líneas. Aquí de lo que se trata el reto es eso, de emplear y describirlo de la manera más realista, más creíble Nos y más cercana. llevaste a ese lugar, ¿eh? Claro, Nos son has leyendas del llevado- pueblo. Son leyendas del pueblo. Se entremezclan las leyendas del pueblo con
experiencia. A mí me gustó que la divisoria entre sueño y realidad era casi indetectable, ¿no? Éramos, no había. Estábamos ahí en lo que Homero llamaba los sueños que entran por la puerta de cuerno, ¿no? Sí. Luis. Bueno, Yo es que me pica tanto la curiosidad también. No, había traído Uy, dos, pero ¿sí? Maite quiere que le lea otro. En realidad ¿Cómo me hacen caso? Vamos bien de tiempo. En realidad no es terror en el sentido que has podido relatar, es otro tipo de terror. En realidad. Pero como decía Leandro, ¿no? Que cada uno... Y bueno, esto es un poco uso de metáfora, es un uso de una metáfora para intentar rascar sobre la superficie falsa de cada uno de nosotros, porque creo que en general vivimos todos en un personaje al final. Usamos máscaras, ¿no? Usamos muchas máscaras. Lo bueno es al final, entonces no sé si me va a dar tiempo. Voy a leerse una lectura ligera, pero bueno, no es muy largo, pero empiezo. O sea, el día había ido aún peor de lo imaginado. Una de esas jornadas que sabes que irán mal en cuanto abres los ojos, malhumorado, para silenciar la puñetera alarma del reloj despertador. En realidad, había sido un día pésimo después de muchos días lamentables. Llegaba a casa cansado, agotado tras una infructuosa jornada laboral de más de 10 horas. Estaba deseando llegar para quitarme los zapatos de diseño, desabrocharme la corbata de diseño y deshacerme de los gemelos y el reloj de diseño. Subí en el ascensor desde el garaje con la chaqueta americana doblada en mi antebrazo izquierdo, que sostenía también un bolso negro de piel de vaca igualmente de diseño. En la mano derecha, las llaves de mi ático. La puerta metálica del elevador se cerró detrás de mí. Me contemplé a solas y en silencio en el espejo enterizo del ascensor. Das pena, pensé al ver mi patética figura. Ahí estaba yo, con la barba incipiente tras el afeitado de la mañana, mi pelo engominado hacia atrás y mi aspecto de broker de éxito. Bajo la luz artificial de los fluorescentes, mi reflejo era aún más deplorable. Podía ocultar al resto lo que era, pero cuando me miraba a los ojos no podía dejar de aceptar que lo que quedaba de mí no era ni la mitad de lo que proyectaba aquel horrible espejo. El ascenso al último piso se hizo eterno. El marcador digital proyectaba los números de los pisos a medida que iban subiendo, mientras me imaginaba que detrás de aquel espejo una masa enorme de personas me señalaba y se burlaba de mí. Fracasado, eres un fracasado. A nosotros no puedes engañarnos. Eres una imitación burda de lo que un día quisiste llegar a ser. Me gritaban con dedo acusador entre carcajadas y chanzas. Hace tiempo que las cosas se habían torcido y no es que nada particularmente desgraciado hubiera pasado. Sencillamente algo había cambiado en mi interior. Me sabía presa de mi propia vida, un rehén de la publicidad, un prisionero de mis necesidades, de mis caprichos. Ya nada me satisfacía como antes. Por alguna razón la vida había perdido su calor y su color. En condiciones normales, una noche como esta, realizaría la llamada oportuna y en media hora escasa estaría en casa la compañía que me apetecía. Rubia, morena, de ojos verdes o tetas más o menos grandes, daba igual. Lo que me gustaba era recibirlas, bien peinado y perfumado, con mi abdomen perfectamente esculpido y bronceado, bien a la vista, una copa de cristal con 2 piedras de hielo y 2 dedos de whisky escocés. Y como banda sonora esa disco hortera de jazz que me daba un aire intelectual. Ni me gustaba el whisky, ni me gustaba el jazz. Pero daba lo mismo. Las chicas quedaban impresionadas y hacían su trabajo mucho mejor. En realidad, deberían ser ellas las que pagaran por mi compañía. Venía en un piso amplio y céntrico donde eran recibidas por un chico apuesto y buen amante, en un ambiente sensual donde las velas y el perfume eran protagonistas. Eso tenía valor. Recuerdo una noche particularmente placentera con una morena latina, de curvas acentuadas y un trasero de vértigo. Estábamos entre sábanas. El fragor sexual había dado paso a la calma. Me encontraba boca arriba, con las manos entrecruzadas detrás de mi cabeza sobre mi almohada de plumas y ella recostada sobre mi pecho, interpretando su papel a las 1000 maravillas. Por lo que había pagado no esperaba menos. La habitación estaba cálidamente iluminada, la música aún sonaba en el salón y la ropa yacía esparcida por diversos rincones de la casa. Miraba el techo sin parpadear cuando de mi boca y casi sin pensar salió una cuestión inesperada. ¿Cuánto me costaría tenerte aquí toda la noche? Me sentí vulnerable en cuanto formulé la pregunta. Depende de para qué. Si lo que deseas es seguir, ya sabes las tarifas. Esto va por horas, respondió sin inmutarse. Sentí la vibración de su voz sobre mi pecho depilado. A dormir. ¿Cuánto me cobrarías por quedarte a dormir? La chica se incorporó de repente alarmada y escandalizada, como si le hubiera propuesto mantener relaciones sexuales con un pez globo. Estás bromeando, ¿verdad? No tienes suficiente dinero como para pagarme por eso. ¿Quién coño crees que soy? Aunque no lo creas, en casa tengo gente que me quiere y me espera por mí.
Se levantó sin más, se vistió rápidamente y se fue dejando atrás como único testigo de su visita el olor sensual de su perfume. Supongo que aquel incidente fue la primera brecha en mi muro de mentiras. Llevaba décadas construir algo tan sólido. Me había esforzado cada día por hacerlo cada vez más alto y más fuerte. Así evitaría que ningún ariete pudiera erosionar mi barrera. Evitaría que nadie llegara y escalara mis defensas para colarse en mi mundo perfecto de oportunidades y excesos. El ascensor se paró de forma brusca, devolviéndome a la realidad del momento. Salí y me dirigí a la puerta de mi casa. Al entrar, las luces se encendieron automáticamente. Las persianas bajarían, la cama iniciaría su regulación térmica y mi pijama esperaría temperado en el baño. Según entré, apagué la domótica, dejando el piso en silencio y a oscuras. Cerré la puerta, dejé caer mi bolso de diseño y mi chaqueta en la entrada y me dirigí al dormitorio principal. En el fondo, solo tenía que saber lo que deseaba. Tal vez necesitaba darle valor a mi vida, tirarme en paracaídas y sentir de cerca a la muerte. O vivir alguna extrema experiencia en algún país lejano. Me sentía deprimido, desdichado, miserable y solo. Estaba cansado, tenía que mirar la vida con perspectiva. Era la envidia de muchos, tenía lo que otros ni se imaginaban que se podía tener. El agotamiento, la presión constante de tener que ganar ingentes cantidades de dinero cada día me superaba. Sí, era eso. Me levantaría, me daría una ducha caliente y cenaría un sándwich de berros y cangrejo. Tal vez si probara entrar en su mundo por un rato mañana... Estoy saltando algunos párrafos para ir un poquito más rápido. Bueno, voy a la parte principal, que es la que le gusta a Maite. Me dirigí al cuarto de baño que había dentro de la habitación principal. Me desvestí. Una vez desnudo me miré en el espejo. La piel mostraba unas arrugas que antes no estaban. Ahí, justo ahí, en la cara interior de los brazos, caída y flácida. Observé mi anatomía. Mi pene parecía recubierto de demasiada piel. Estaba encogido y arrugado. Mi bolsa escrotal era un apéndice enorme de piel gruesa y oscura que caía demasiado abajo. Me di la vuelta. Mis nalgas, hasta ayer firmes y turgentes, lucían raídas y lánguidas. Y la piel de mis codos era un amasijo reseco y desordenado. Me volví a dar la vuelta quedando de nuevo frente a mi reflejo. Me acerqué al espejo a mirar detenidamente mi cara. Las cejas se habían poblado y mostraban algún pelo blanco. Mi mirada me devolvía unos ojos apesadumbrados y atribulados, con unas arrugas de expresión que necesitarían un tratamiento urgente con toxina botulínica. Mis labios habían perdido la firmeza propia de la juventud y lucían ahora finos y resecos. Mis dientes se mostraban desgastados, como la dentadura de un elefante que hace su último viaje en las sabanas de su destino final. Dientes amarillentos y lengua correosa. Mis orejas lucían grandes. De ambos órganos sobresalían unos pelos gruesos y ásperos que me recordaban a las patas de algún insecto repugnante. Me metí en la ducha, abrí el agua caliente y coloqué el grifo en el soporte de la pared. Apoyé mi cabeza contra los azulejos estilo Art Deco, tan vintage como hortera, y dejé que el agua cayera y cayera, ardiendo sobre mi imperfecto cuerpo de diseño. Relajé mi esfínter uretral y oriné. Mis propios desechos líquidos corrían por mis piernas, tan calientes como el agua misma, provocándome una sensación de alivio y placer única. Observaba cómo el agua recorría mi cuerpo y goteaba desde mi pelo, formando riachuelos juguetones que se juntaban aquí y allá, acariciando mi anatomía y relajando mis músculos. Volví a repinar mi cabellera. La eché hacia atrás cerrando los ojos, inhalando profundamente aquel aire caldeado. Abrí los ojos para contemplar cómo el agua transparente volvía a hacer con mi pelo lo que quería. Fue entonces cuando lo vi. Aquellos cabellos negros caían a la bañera arrastrados por el agua en grandes manojos húmedos y apelmazados. Pasé de nuevo mi mano por la cabeza usando mis dedos a modo de peine. Me traje un buen manojo de pelos conmigo. Notaba cómo el agua me quemaba más en las zonas de mi cabellera que lucían calvas. Para mi sorpresa no me alarmé, no me asusté. Me dediqué a pasar mis dedos por la zona de la nuca, detrás de las orejas y por otros sitios de mi cabeza, ayudando al agua a hacer su trabajo. Mi pelo caía y era tragado de manera eficiente por el sumidero de la bañera, que parecía tener un apetito voraz por mis desechos biológicos. Seguí frotando mi cabeza para asegurar un rasurado perfecto y después utilicé mis dedos para raspar el vello de mi cara, las cejas, las pestañas, la barba incipiente, todo al sumidero. Mi cabeza luciría a buen seguro como la de un anfibio, lisa, resbaladiza, húmeda y sin expresión. El agua seguía cayendo, ardiente. Seguí frotándome, exfoliando mi cuerpo de lo que sobraba. Comencé por los brazos, tomé un poco de jabón con esencia de coco e inicié la fricción. Vi cómo la piel de mis brazos se ponía roja y cómo el vello de esa zona comenzaba a caerse, dejando unos claros anárquicos aquí y allá. La espuma del jabón comenzó a teñirse de un color rosa que pronto se tornó en un rojo vivo propio de la tonalidad de la sangre. La piel se erosionaba y escarificaba lentamente al compás de mis movimientos. Tomé la piedra pómez. La había traído de las islas griegas, no sé muy bien por qué. Me hacían la pedicura una vez cada 2 semanas, así que no necesitaba aquel objeto en mi baño, pero hoy me iba a venir bien.
Inicié el raspado de mis brazos con aquella piedra, cambiando de mano y alternando la extremidad a tratar. La piel se caía a tiras y la sangre chorreaba mezclada en el agua y el jabón, que eran tragados por el sumidero de la bañera. La piel dio paso al tejido subcutáneo y a la fascia muscular y al músculo propiamente dicho. Las arterias, venas y tendones eran legrados por la acción del guijarro heleno. Miré mis manos y observé cómo algunas de mis uñas se habían desprendido de la carne y lucían levantadas en ángulos variados. Dejé la piedra pómez a un lado y me deshice de mis apéndices dáctiles, uno detrás de otro. Yo observaba fascinado el espectáculo. Miré mis brazos, con sus huesos al aire y la carne retraída y desnaturalizada. Decidí subir la temperatura del agua al máximo con la intención de reblandecer mi cuerpo y facilitar el proceso que iba a llevar a cabo. Tomé más jabón, más esencia de coco y la piedra pómez y me dediqué a pulir mis muslos y perneras, dejando a la vista mi interior más auténtico. El vapor de agua había formado una nube espesa. Me había cocido literalmente, como la carne estofada pero sin aliños ni guarnición. Y mientras tanto el sumidero tragaba todo mi exterior, mi coraza, mi recubrimiento. Voy a avanzar un poquito, ¿vale? Tras algunos minutos de esfuerzo por fin lo expulsé. Una enorme masa de vísceras salió por mi orificio anal. Tuve que ayudarme con mis manos sin uñas, sintiendo un inmediato alivio cuando al fin los metros de intestino, el estómago, el hígado, mi páncreas y mi lengua fueron expulsados y tragados por aquel desagüe glotón. Ya quedaba poco de mí, el contenido visceral de mi caja torácica cayó por gravedad. Observé cómo el corazón se perdía tubería abajo aún latiendo, arrastrando consigo pulmones, tráquea, bronquios y bronquiolos. Solo quedaba un último paso. Me incliné hacia adelante y vi como el otro se desprendía de mi órbita ocular, dándome unos golpes en un lado de mi cráneo para facilitar el proceso. Procedí a desprenderme de mi otro ojo. ¡Alivio! Sentí el mayor alivio de mi vida. Me sentí mejor que nunca, auténtico, sin adornos, yo en estado puro. Cerré el agua. ¿Se había ido mi vida por aquel sumidero? ¿Se trataba, por tanto, de mi fin? ¿O por el contrario me encontraba vivo de verdad por primera vez en décadas? Tomé mi toalla de algodón egipcio, pero me habría valido cualquier gamuza. Me saqué apresuradamente. Salí de la bañera y abrí la puerta del baño. El vapor desapareció en unos instantes. Con el ambiente aclarado, por fin pude estar ante el espejo. Ahí estaba yo, sin arrugas, sin preocupaciones. Un esqueleto humano que resumaba alegría y energía. Terminé de secarme. No tendría que peinarme, ni usar cremas hidratantes, ni limar mis uñas, ni afeitarme, ni lavarme los dientes, ni limpiar mis oídos. Ni siquiera tendría que vestirme. Me fui a la cama. Tenía el convencimiento de que dormiría a pierna suelta toda la noche. Y mañana saldría al mundo exterior en busca de otros seres como yo. Gente sin tabúes, sin prejuicios y sin complejos. Esqueletos, osamentas andantes. Hombres de éxito, hombres como yo. Qué bueno. Muy bien. Bestial. Excelente, ¿eh? Excelente. Muy largo, era muy largo. Tremendo. Al final. Muy bien. La parte de casquería tiene mucha casquería. La casquería, Dios mío, de mi vida. Y es que... Sí. Les decía que es un Magistral, buen magistral. asesino y que conoce toda la anatomía. Oye, aparte que le dio intensidad a la lectura. Mucha intensidad. Excelente, la verdad. Sé que no leía años, ¿eh? Ay, Martina, tu turno. Me tocó, querida. Yo traje 4. Solo uno, por favor. Solo Pero uno. Más adelante leeremos los hice- 3 restantes, eso te lo hice garantizo. uno para la ocasión. Mm, Vale. Gracias, un placer. Ay, qué frío. Bueno, como yo con Es mis noche, compañeras es y- noche de frío. Sí, con mis compañeros y mis Está compañeros, todo yo siempre ambientado. digo que bueno, toda la cantidad de libros que traje para demostrarles que el terror está con nosotros, también el horror. Ujú. Un título de William Faulkner, Mientras agonizo, Ujú. hay un párrafo que dice, comprendí, uno de los personajes dice, comprendí, y no voy a decir quién es, para que lo lean. Es maravilloso. Acuerden el título, Mientras agonizo. Comprendí que el miedo fue inventado por alguien que nunca había sentido el miedo. Y ahí lo dejo. Bueno, empiezo con mi relato. Alguien que nunca fue identificado había metido por debajo de la puerta un papel dentro de un sobre, en el cual le avisaban a Santiago Nazar que lo estaban esperando para matarlo. Esas letras, creo recordar, fueron las últimas que leí aquella trágica mañana. Aquella mañana salieron unos elementos que, dirigidos como marionetas, me perturbaron una vez más. Mientras alguien aporreaba de improviso la puerta de nuestro apartamento, el teléfono fijo, situado al otro extremo de la vivienda, sonaba con aquel sonido irritante.
De forma automática, cerré el libro antes de saltar de un brinco del sillón. Lo cerré sin percatarme de marcarlo con uno de aquellos preciosos marcadores, piezas delgadas en plata, escrupulosamente trabajadas también por él. Separadores que además podían cumplir otra función. Sus líneas podían trocear, rajar y despedazar como la más afilada de las cuchillas. «Cariño», le comentaba, «un día tus magníficas creaciones provocarán una desgracia». Él me respondía que aquellos artilugios eran menos cortantes que la lengua de mi madre y la lengua de mis entrometidas amigas. Al principio yo también acompañaba sus risas. Seguramente porque como Santiago Nazar, yo tampoco era capaz de interpretar las señales, o no las quería ver, aun cuando aquellas malditas señales se esparcían día a día. ¡Qué asco! ¡Cómo me estrangula este olor a rancio! Creo recordar que aquella mañana él me trajo, una vez más, un ramo de abundantes rosas rojas y de rodillas me suplicaba que no la abandonara como un perro, aunque me confirmara que a veces él también mordiera. Él era un chico travieso e inseguro que quería proteger a su princesa. El día que la pareja de inspectores descubrió la novela Crónica de una muerte anunciada, sin marcador, debajo del que había sido mi sillón preferido, salpicaduras de sangre encharcaban sus tapas. Asfixiante. Me falta el aire. No consigo describir esta turbulencia tan sombría que me aplasta y me centrifuga vertiginosamente. Sé que el tiempo ha dejado de existir y doy vueltas y más vueltas alrededor de esta maldita perpetuidad. Este olor tan profundo a rosa huele a sangre. Sin embargo, el día parece estar cerca. Cuando estas bestias sanguinarias revienten, sus restos podridos, custodiados por el cancerbero, sufrirán un descuartizamiento imperecedero. Las mismas armas que estos asesinos utilizaron en su día para cometer sus crímenes, estas mismas armas los trocearán a lo largo de la eternidad y por fin las víctimas descansaremos por siempre. Sí. Sin palabras. Así nos has dejado. Yo dije que no usaba el terror, sino el horror. Terroriza. Qué noche, ¿eh? De terror y horror. No las escuches a Leandro. Con él me doy un bañito a la marea. Con Leandro. ¿Te escuchamos? Sí. Tú también después, ¿verdad? También. Leandro, cuando Bien, quieras. yo voy a leer el relato más breve de los que he publicado. Yo suelo publicar microcuentos en mi blog, pero no quería traer algo del blog, sino algo de lo que hubiera publicado. Y es una especie de bonus track que incluí en mi último libro, que son relatos más bien extensos, pero esta es una pequeña perlita que lo quise incluir al final. Y casi que es una casualidad, ¿no? Una combinación entre el relato de María y el de Luis. Ah, vaya. Vaya, en Qué medio. bueno. Sobre un lugar, un emplazamiento encantado que puede ser una casa y sobre una desintegración. Vaya. Vale, no es muy largo y se llama Intramuros. No era curiosidad, más bien una atracción irresistible. La que solo ejerce sobre las almas humanas la seguridad y el cobijo del verdadero hogar. Hice oídos sordos a las leyendas que circulaban por la comarca cercana a la construcción. No me afectaron los relatos tétricos ni las reminiscencias oscuras en referencia a las muertes violentas, los suicidios y las incurables enajenaciones que habían sufrido quienes alguna vez se habían atrevido a residir entre esas paredes húmedas, caliginosas y ancestrales, muros de madera carcomida que destilaban locura y sufrimiento.
Me acerqué y me instalé con el convencimiento de una invulnerabilidad ante los fenómenos que nadie me había certificado y que ninguno de los arcanos que me había molestado en investigar siquiera insinuaba. Fue más bien una sensación interna, un susurro del alma. No importaba el pasado sangriento y maléfico de la casa abandonada junto al estanque. Allí dentro estaría a salvo, y lo sabía. Abrí la puerta y me dejé invadir por el olor fétido de una muerte antiquísima, por un hedor húmedo y físico, por el azote de cientos de cadáveres surgidos de sus moradas abismales. Cerré los ojos y sonreí. Había llegado a mi hogar. Las ventanas estaban tapiadas a medias, con tablas carcomidas por la podredumbre del tiempo, la intemperie y las maldiciones. Las grietas eran hogar de criaturas babosas, deslizantes, desagradables, gusanos y larvas. Habían establecido nutridas colonias entre los huecos de las tablas pútridas, en la barrera inmemorial que impedía la entrada directa de los rayos del sol. Una claridad plomiza, gris, enfermiza de tan apagada, se colaba apenas por los resquicios entre una tabla y la otra, otorgando un resplandor ceniciento y opaco al espacio amplio de la sala de estar. Me acerqué a una de las ventanas con pasos lentos y medidos. Cada pulgada una trampa mortal, cada crujido de los tablones el anuncio de un clamor de ultratumba, la llamada de los muertos, de los seres violentados y masacrados en la atmósfera recargada, bajo el techo preñado de sombras, sobre el suelo que hablaba. Sí, hablaba. Cada gota de sangre derramada sobre la tarima de corcho pintado de gris exhalaba el suspiro postrero de un asesinato, el estertor final del suicidio más reciente, el berrido impotente de la violación más abyecta. Por fin estuve ante la ventana. Invadido por el éxtasis de la violencia que impregnaba cada partícula de oxígeno, asomé las pupilas anhelantes hacia el exterior, hacia ese aire que parecía más límpido y reconfortante. Entonces contemplé el lago, igual de horroroso que todo lo demás. Ha pasado tiempo, mucho tiempo. He aspirado cada partícula, cada átomo líquido del estanque maldito. He drenado con millares de inspiraciones melancólicas hasta el último rincón de la poza. Allí están todos los cadáveres, hinchados, tumefactos, carcomidos por la voracidad de los peces. La luz filtrada y tamizada por la ponzoña líquida les ha otorgado un matiz tornasolado, los reflejos cenicientos de una germinación maligna, el brote silencioso de una lenta putrefacción. Después de eso, he dejado que sea la propia casa la que me absorba, la que destruya cada molécula de mi integridad física y provoque una adherencia, una pertenencia ya definitiva, ancestral y eterna. Fue un proceso lento y doloroso. Mi piel sucumbió bien pronto, agrietándose en 1000 sonrisas, abriendo labios sanguinolentos a lo largo y ancho de mi torso y mis piernas, mis brazos y mi rostro. Pronto la epidermis se volatilizó y los músculos, la carne palpitante y enrojecida, fueron los siguientes en alienarse a las paredes chorreantes, a los tabiques de madera que destilaban sufrimiento y dolor a través de una sustancia viscosa y oscura, seminal, el producto de una fecundación intramuros. La sangre. Mi propia sangre se esparció por el suelo de caucho, impregnó cada rincón de ese salón en cuyo techo plano se estrellaban mis alaridos de dolor, mezclados sin remedio con los millares de gritos sordos de las miles de víctimas anteriores. Mis órganos se desintegraron en una conflagración insana de tejidos purpurados y fétidos. Los aullidos se apagaron al mismo tiempo que el organismo se evaporaba en la atmósfera enferma de la casa maldita. Por último, los huesos. El esqueleto se desmembró a gran velocidad, pero los fragmentos de la osamenta despedazada se pulverizaron con lentitud trabajosa, convirtiéndose en pulpa, en ceniza, en una volatilización fragmentaria. Entonces, y tras dolores inmensos y tormentos mezclados con exóticos placeres, con sensaciones de éxtasis y frenesí, pasé a formar parte de esta casa que siempre sentí como mi hogar.
Ahora oigo, huelo y veo lo mismo que la casa. Escucho los pasos en las cercanías, la irrupción en el vestíbulo en penumbras, una puerta que se abre, la llegada de un nuevo visitante. Son brillantes. Brillantes relatos, de verdad. ¿Dormiremos esta noche, compañeros? Se tratará de eso, ¿no, Leandro? De no dormir. Se tratará de no dormir, escalofriante. Es que si te quedas dormido, ese que está debajo de la cama, el de la garra, te puede pillar. ¿No? Pero No permanecer lo en pie. terrorífico es los giros y cómo maneja y cómo Tienes que nada. acercarte, si no, no te podemos escuchar, cariño. Que aquí lo más terrorífico es cómo juegan con el lenguaje, Exactamente, los giros, exactamente. el vocabulario. Estamos Ahí ya está. en la recta final, Maite. Tú no te me escapas. No, Jesús, yo no ¿cómo me sonó escapo. eso? Tú no te nos escapas, tú no te nos Esta escapas. noche no se escapa nadie. Nadie, amiga. Yo como Martina no soy, Sí. no les decía, no es mi género, no es Sí. algo que yo utilice con frecuencia, pero bueno, lo escribí. Se titula Abre la puerta y después les explico un poco, ¿vale? El texto. Deshacía las maletas mientras Norberto había ido a hablar con los guardeses de la finca y comprar algunas provisiones para esa noche. Verdaderamente era un paraje tranquilo, justo lo que necesitaba después de un divorcio tan estresante. Norberto había estado a la altura, sí señor, y encima me regalaba este largo fin de semana en una cabaña rural a las afueras de la ciudad. Nunca había estado en esta zona. La soledad y el silencio casi me asustaban. Las 7 de la tarde y ya caía la noche cerrada. Me dio un poco de miedo estar allí sola, pero me armé de valor y me dije que era una boba por sentir aquel escalofrío. De repente oí unos gritos, no sé de dónde venían. Me acerqué al salón, miré por la ventana y no vi a nadie. Me dirigí al baño, pues la estancia no tenía más de 50 metros cuadrados, y me pareció ver la figura de una mujer, pero estaba sola. Pensé que eran cosas mías, y según regresaba a la habitación, la volví a ver. Gritaba, aporreaba la puerta y pedía a alguien del interior que la abriera. Me acerqué para ver quién era, de dónde había salido. No me contestaba, solo gritaba a un tal Pablo que abriera la puerta del aseo y preguntaba desesperadamente qué le pasaba a Pablito. No había respuestas, ni de la mujer, ni del tal Pablo, ni de Pablito. Yo solo oía sus gritos y un gorgoteo que salía del interior. Traté de abrir la puerta y no podía, estaba cerrada. Pretendía que me explicaran quiénes eran y qué estaba pasando, pero nadie me respondía. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Son cosas de la noche. Sí. Son cosas propias de esta noche. No te Nadie preocupes. me respondía. Distraída no me di cuenta de que la mujer lloraba desconsolada. Había abierto la puerta del baño y vimos al hombre tratando de hacer la reanimación cardiopulmonar a un pequeño que supuse era su hijo. La policía entró en ese momento, nadie me hacía caso. Yo preguntaba qué estaba pasando, qué era todo aquello. El tal Pablo, al que su mujer daba puñetazos, solo repetía una y otra vez: nadie me entenderá porque nadie tiene la mentalidad ni las creencias correctas. De repente todo desapareció. Era como haber visto un holograma, una madre llorando, varios policías, un hombre que hacía la RCP a un niño que parecía muerto. No entendía nada. No había nadie en la casa cuando Norberto entró como una tromba asustado. Yo temblaba de miedo. Apenas pude balbucear unas palabras. De repente entraron los vigilantes de seguridad de la urbanización alertados por Norberto y el escándalo que oyó dentro. No existía ninguna explicación. Allí no había nadie más que nosotros. Yo estaba aterrada y solo pensaba en regresar a casa. Nadie pudo convencerme de que allí no pasaba nada. Pedí que nos fuéramos sin recoger y ni siquiera el equipaje, que ya nos lo mandarían. Durante el trayecto iba narrando Norberto todo lo que sucedió en cuestión de minutos o segundos. No tenía clara la noción del tiempo. Solo que oía a una madre desesperada, a un niño moribundo, la policía, un padre que gritaba no sé qué cosas de que nadie lo entendería. No habíamos entrado en la ciudad cuando nos llamó la policía diciéndonos que debíamos volver al pueblo, pues necesitaban de nuestro testimonio. ¿Testimonio de qué?, grité como loca. El agente de policía solo nos explicó que debíamos dar la vuelta. A la entrada del pueblo nos esperaba un coche de policía. Nos indicaron que le siguiéramos hasta la comisaría. No se veía nada. Hojas de árboles que se movían a nuestro paso. La luz de los focos de nuestros coches alumbraban el angosto paisaje que no conocíamos. Había entrado en pánico más absoluto. Un agente que decía ser de la unidad psicológica trataba de tranquilizarme. También vino un médico que trataba de hacerme preguntas para ver si necesitaba tomar algún tranquilizante. Ni Norberto ni yo entendíamos nada.
Lo miraba como una cachorra aterrada. Aquello no podía ser cierto, era una broma macabra. Hacía menos de 2 horas que un tal Pablo había matado a su hijo de 6 años. En el hospital, donde fue declarado muerto, determinaron que el niño tenía quemaduras de más del 15% de su cuerpo, incluidos los antebrazos, los codos y la cabeza. Era tan alucinante todo aquello. Me preguntaba qué pintaba yo en este pueblo, a estas horas de la noche y envuelta en un parricidio que no venía a cuento. La mujer policía me explicó que tenían al detenido y que tras oír el parte de los seguritas de lo que había ocurrido en nuestra cabaña, necesitaban comprender dónde estaba yo y cómo era posible que hubiera descrito lo sucedido a 10 kilómetros de allí. Cada vez más incómoda les dije que no tenía ni la menor idea de todo aquello, que quería irme a casa. Me pidieron que viera al detenido, que confirmara que era el mismo hombre que yo había visto en el baño de mi cabaña practicando el RCP al niño. Me contó que la madre estaba en el hospital bajo los efectos de calmantes, pues había sufrido la muerte de su hijo. Quise saber más, la curiosidad me podía pesar de lo absurdo que era todo. El padre, el tal Pablo, había explicado en los primeros minutos del interrogatorio que la semana pasada se había dado cuenta de que el niño tenía un demonio dentro de él. Mientras ese jueves lo estaba bañando, vio algo malo dentro del niño y sabía que tenía que echar al demonio. Con 31 años, Pablo Martínez estaba acusado de asesinar a un hijo después de sostener que había metido al menor de 6 años debajo del grifo de agua hirviendo entre 5 y 10 minutos. Pensó que era la fórmula ideal para sacar lo que tenía dentro. Me pidieron que lo viera tras un espejo y les dije si realmente era el hombre que vi. Todo ello era absurdo. En la cabaña no había pasado nada realmente. Allí no hubo ningún asesinato, ni nada de lo que le contaba esa familia. ¿Cómo podía yo reconocer a nadie? Solo había sido fruto de su imaginación. Le dijeron que efectivamente todo era un absurdo, pero ella había visto algo que no sabían explicar cómo ni por qué. Accedí a mirar por el espejo. ¿Quién estaba al otro lado de la habitación? Era Norberto. No podía creerlo. Me hablaban de un tal Pablo. Yo misma oía los gritos de aquella mujer. Quise darme la vuelta, pero no había nadie, ni comisaría, ni policía, ni hombre tras el opaco espejo. Era yo quien estaba atrapada para siempre en aquel espejo de baño. Tú comentabas... ¿Cómo nos engañaste? Muy heavy, ¿eh? Comentabas al principio, Asun, que muchas veces utilizamos noticias, ¿no? Yo como periodista me nutro mucho de la información. El 1 de octubre de este año, en Estados Unidos, un padre asesinó a su hijo de 6 años haciéndole beber agua hirviendo porque decía que tenía un demonio en su garganta. Correcto. Entonces, bueno, pues son cosas que, como les decía que también, igual tenía ¿no? razón el padre, ¿eh? Tampoco vamos a... Niños muy malos, ¿eh? No, es que me sorprendió esa noticia. Sí, también la vi. Tremenda. Y es lo que yo les decía, ¿no? Que a mí al principio, a mí hay cosas que me dan más terror, ¿no? El cómo es la gente capaz el ser humano, de... ¿Cómo el ser humano es capaz de matar? No, pero esto forma parte del American Gothic. O sea, si uno rastrea este tipo de cosas... Es que me han llevado a hay novelas del siglo XVIII y demás de granjeros del famoso American Gothic que matan a toda su familia por una supuesta llamada divina o mensaje de Dios o algo así, ¿no? Gabriel García Márquez en su novela El amor y otro demonio Increíble. es porque una niña decía, y se dice que esto es una leyenda, se dice que es verdad, ¿no? Por eso lo escribió Gabriel García Márquez y al final a la niña se la cargaron. Sí. Y ahí se le spoiler total para que no se lo lea. De todas formas es un recurso súper útil. Te vas a la realidad más pura y absoluta, el coche de policía, el psicólogo, y de repente donde estás metido es en tu propia cabeza. Totalmente. Eso, el relato nos engañó completamente, a mí por lo menos. La verdad que la mente humana a veces es muy traicionera, ¿eh? Tremenda. Es tremenda. Tremendas historias de verdad. Nos han causado sensación, temor, horror. Tenemos una sorpresa de última hora, no te habíamos dicho. ¿Qué dice? Leandro y yo hemos tenido una tabla Ouija, si quieres ahora... ¡No! Una lista de preguntas. Para contactar con todos nuestros demonios interiores. Jesús, yo les iba a decir, bueno, no, para otra. Más tarde. Ay, amigos míos, de verdad les agradezco esta maravillosa noche, de verdad, ha sido muy significativa, ha sido un lujazo conocer a estos escritores, a estos amigos. Maite Martín, yo te tengo que agradecer tanto, Dios mío de mi vida. Volverán, tienen que volver para seguir hablando, para que nos sigan leyendo, para que sigan contándonos historias, para transportarnos a esos mundos, esos otros mundos en esta otra noche que nosotros creamos, al fin y al cabo. Maite Martín,
Gracias de corazón, amiga, por este ratito, por esta tertulia. Gracias, Martina Villar. Un placer ustedes. conocerte, amiga, de verdad. María... ¡Ay! María Hidalgo. María Hidalgo. Gracias, de verdad. Felicidades, felicidades, Luis Enríquez, Leandro Pinto. Ha sido un lujazo. Ay, las vísceras de aquel hombre. El sumidero glotón. El sumidero glotón. ¿Me dejas un segundo? No tardo no más. Maite y yo tenemos una sorpresa y ahora el mes de noviembre presentamos un nuevo libro y en este caso es a dueto. Sí. A conjunto, como a mis... Pues a la radio Cierto, presentarlo. cierto. Sí, sí, sí. Pues a la radio presentarlo. De Le eso se damos el encargará. título. Le Enhorabuena. damos el título. ¿Sí? Ya. Ay, qué primicia, me gusta. Leyendo a Jane. Ajá. No termina ahí. No. sino Continuará. Leyendo a Jane. Y hay algo más en el título que no digo. Bueno, continuará. Chicos, enhorabuena, gracias por esta otra noche. Gracias. Literatura y Halloween. Un besazo y hasta la próxima. Gracias. Vuelvan pronto, vuelvan Sí, pronto. sí, sí, sí. Gracias.